Las lluvias de los últimos días no han sido ni muy escasas ni muy abundantes para paliar la sequía que ha sufrido Galicia en los últimos meses y por lo tanto el suelo de nuestra comunidad las ha ido absorbiendo sin llegar a situaciones de anegación del terreno. Los datos que tenemos de lluvias son de aproximadamente 35 o 40 milímetros y en general se infiltraron bastante bien en el suelo. El suelo tenía un déficit, pero yo creo contrariamente a lo que se cree, el déficit era importante, pero no era todavía tan grande como el que puede haber en verano. El suelo gallego es irregular y además actúa como una esponja. De su estado depende la cantidad de agua de lluvia que se pueda llegar a absorber. Cualquier tipo de vegetación que soporte el suelo es importante para él porque impide que las gotas de agua lleguen directamente a la superficie del suelo. Y si la vegetación es la que facilita esta absorción, otros factores como labrar un suelo y dejarlo al descubierto o el paso de un incendio forestal maximizan las probabilidades de que la superficie terrestre no filtre el agua de la lluvia. Porque puede formarse una especie de costra superficial que impide que se infiltre el agua en el suelo, ¿no? Aun habiendo sufrido daños de este tipo, como sequías e incendios, el suelo gallego está empezando a beber y lo está haciendo sin sufrir inundaciones pese a las constantes precipitaciones de estos días.